¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos aquí nuevamente para cerrar las previas divisionales. Ya tenemos hoy nuestra octava división para analizar y para dar nuestro pronóstico al respecto. Nos referimos al oeste de la NFC. Una disculpa con los aficionados de Arizona, San Francisco, Seattle y Los Ángeles, porque les tocó la mala suerte de que su división fuera la última. Pero así es el orden oficial del NFL y finalmente ya está aquí, tarde pero seguro. Como les decíamos, previa de los 4 equipos, análisis de cada una de las situaciones, de los rosters de cada uno de ellos y también dar un pronóstico de qué es lo que les puede esperar para la próxima temporada regular 2018 de la NFL. Me acompaña Rudy Jacinto para hacer este análisis. Rudy, bienvenido. Gracias, Chuy, llegamos. Sí, se acabó este maratón. Raspando, pero llegamos. La verdad es que se ve más fácil de lo que realmente está. Hay mucha investigación detrás. Pues concretar todo lo que hemos estado absorbiendo información en el off-season a lo largo de las varias semanas y que finalmente podamos destilarlo en algo que sea de provecho para nosotros, pero sobre todo para ustedes. Y ya el tiempo nos dirá si teníamos la razón o no, pero creo que lo importante es que el proceso esté bien desarrollado y que les dé pues herramientas o argumentos para poder ustedes mismos tomar una posición respecto a cada uno de estos equipos. En los controles operativos de este podcast, como en todos los anteriores, se encuentra mi amigo Edgar Gallardo, a quien le agradecemos mucho que esté nuevamente en los controles y en la edición de este programa. Y pasamos ya oficialmente a lo que va a ser la división oeste de la NFC. Iniciamos platicando de los Arizona Cardinals, que en este offseason adquirieron a los quarterbacks Sam Bradford y Mike Glennon, al cornerback Ben Wickery, al receptor Bryce Butler y al guardia Justin Pugh. Entre sus bajas nos encontramos la del safety Tyrann Mathieu, el running back Adrian Peterson, el receptor John Brown, el quarterback Carson Palmer y el linebacker Carlos Dansby. En el draft empezaron sus selecciones con la del quarterback Josh Rosen, siguieron después con el receptor Christian Kirk, el centro Mason Cole, el running back Chase Edmonds y el cornerback Chris Campbell. Pasemos ahora sí entonces a platicar de lo que va a ser la próxima temporada para Arizona. Yo lo interpreto de la siguiente manera, empezando por la posición de quarterback, que es sin duda alguna la más interesante por cómo se desarrolló en los últimos meses en Arizona. ¿Violines tristes del Titanic? Sí, ¿cómo lo interpretas? Por favor, los podemos poner de una vez de fondo para este comentario. Bueno. Creo que su línea ofensiva es un problema grande. Tienen a DJ Humphries como tackle izquierdo, Mike Iupati como guardia, Mason Cole el centro novato, Justin Pugh como guardia derecho y Andrew Smith como tackle derecho. ¿Puedo opinar de esos? Mike Iupati a mí me gusta, tuvo un mal año. Yo veo a Mike Iupati. Sí reconozco que Mike Iupati era de los mejores de la NFL y no creo que haya sido nada más un mal año. ¿Crees que ya es el inicio de su declive? Creo que empezó el inicio. Okay. Tenemos en Mason Cole a un jugador novato, a Andrew Smith en un jugador que le dieron oportunidades en Cincinnati y nunca se consolidó como tackle derecho, o que tuvo problemas de peso o fuera de la cancha. Justin Pugh, que fue un desastre en Nueva York, primera ronda a la basura. Y DJ Humphries, que es una primera ronda semi a la basura. Sí, ya está en proceso de basurearse. Entonces son inconsistentes, que no han dado el estirón, que han sido decepciones de draft. Y el problema es que detrás de ellos tenemos a 3 quarterbacks, los 3 con un historial de lesiones amplio. Sam Bradford, que literalmente le sopla si se lesiona, que la temporada pasada jugó un partido, se lesionó, regresó a jugar un partido más y se volvió a lesionar. Josh Rosen, que viene de problemas de conmociones y de un hombro en UCLA. Y Mike Glennon, que también en Tampa Bay y en Chicago nunca dio el estirón. Entonces, ¿qué 3 quarterbacks no quieres detrás de una línea de ofensiva 3, mala? Pues esos 3 estarían en el top 5, yo creo. Esos 3, súmale que se va a Bruce Arians como gran mente ofensiva y gran mente de quarterbacks. Ahora está Mike McCoy como coordinador ofensivo. Entonces, ¿qué va a ser el juego aéreo de estos Arizona Cardinals con esa línea ofensiva? Y no han dado muchas pistas, es lo interesante. O sea, no han dado muchas pistas. También el elenco de receptores cambió mucho. Se queda Larry Fitzgerald, perdieron a John Brown, perdieron por ahí al otro Jaron Brown. Por fin ya no vamos a confundir los nombres en el fantasy football. Salía J. Brown y te querías pegar un tiro porque no sabías cuál era. Y como se lastima mucho John Brown, pues casi siempre era el otro, pero te desilusionabas. Llegan jugadores muy interesantes, pero que no creo que en el primer año vayan a ser demasiado. Bryce Butler me parece que se tendría que ser convertir en el receptor número 2 del equipo. Detrás de él Chad Williams, detrás de él creo que Christian Kirk, y de ahí que Kirk en la posición número 4 empiece a
remontar posiciones. Va a escalar en equipos especiales y también en la ofensiva. Creo que va a tener un rol importante Christian Kirk. Con la posición de alas cerradas, bueno, la sorpresa el año pasado fue Ricky Seals-Jones, que fue me parece un receptor reconvertido a ala cerrada. Como el receptor pues no era muy atlético, ya si lo metemos a la posición de alas cerradas se convierte en uno de los más atléticos. Esto me impresionó bastante y en oportunidades limitadas tuvo producción importante. O sea, tenía juegos de 2 touchdowns, un touchdown y luego desaparecía y luego volvía a aparecer. Entonces, un rol limitado que van a experimentar los Arizona Cardinals, ampliarlo y ver cuáles son los resultados que pueden obtener del jugador. Pero sí, en líneas generales, preocupante en general, porque no sabemos cuál es la filosofía, no sabemos cuál va a ser el estilo de juego. Van a seguir jugando en profundidad, va a ser un juego un poco más en corto. Me parece que la única garantía sería Larry Fitzgerald como receptor y obviamente pues David Johnson, que le pongas o le quitas línea, él va a conseguir sus yardas. Sí, así es, y ahora más que nunca, si de por sí hace unas temporadas David Johnson era el caballo de batalla en el juego aéreo y juego terrestre también, lo hacía de las dos. Ahora más que nunca realmente necesitan David Johnson sano. Afortunadamente su lesión la temporada pasada no tiene implicaciones este año, como alguien que se recupera de un desgarre de ligamentos o el tendón de Aquiles, fue una fractura de muñeca, entonces no debe tener muchas implicaciones este año. Se reportó en excelente forma física al training camp de Arizona, entonces David Johnson debe ser pues sí, un corredor sumamente productivo este año en Arizona, porque es de lo poco que hay en esa ofensiva seguro, como apuesta segura. Y es de la clase de jugador que puede producir incluso con una mala línea ofensiva, incluso con guiones de juego negativos, porque le pasan mucho. Entonces, al convertirte en una opción de pase tan consistente y tan voluminosa, pues bueno, esto significa que indistintamente del guión de juego que haya, tú vas a ser utilizado. Tiene una especie de protección o de seguro en cuanto a ese sentido. En el costado defensivo creo que tienen dos estrellas totalmente, Chandler Jones y Patrick Peterson, y tienen 2-3 jugadores que me intrigan, pero que si no dan ese estirón este año, la unidad no debe ser una buena unidad. Yo estoy hablando de Robert Nkemdiche en la línea defensiva, Jason Reddick como linebacker y Buda Baker como safety, supliendo la salida de Tyrann Mathieu. Si estos 3 jugadores se desarrollan y pueden elevar el nivel de esa unidad, creo que podemos confiar por lo menos ligeramente en la defensiva de Arizona. Si se quedan solos otra vez Chandler Jones y Patrick Peterson, esperaría muy poco en general de una unidad que se está desarrollando bien, pero que también ha perdido muchos nombres. Mencionamos Tyrann Mathieu, Carlos Dansby, que ha venido a menos y que ya salió del equipo, Corey Redding en esa línea defensiva. O sea, tenían mucho talento, ya se fue perdiendo lentamente. Sí, se cerró una ventana de oportunidad. La realidad es que la oportunidad del Super Bowl de los Arizona Cardinals fue en el 2015 y le fue muy mal a Carson Palmer en esa postemporada, y entonces ahí se fue por la borda esa ventana. Le trataron de estirar un poco más la llegada de Chandler Jones, pagaron millonadas por un liniero defensivo, les funcionó, creo que el líder en capturas el año pasado. Totalmente. Pero necesitan más, es una realidad, y creo que perdieron talento importante, o por lo menos talento que tiene potencial de rebotar o de tener una temporada de recuperación, específicamente hablando sobre todo de Honey Badger, que ya está con los Houston Texans. De todas formas, creo que van a seguir teniendo capturas de mariscal de campo, creo que van a ser de nivel medio o alto en ese sentido, y solamente es ver si por fin alguien le puede detener los pases a los quarterbacks que le lanzan al lado contrario de Patrick Peterson, porque si no encuentran quién puede hacer la pareja, ese es o sea, tienes un super cornerback de un lado y un agujero en el otro, pues ¿a dónde vas a lanzar? Pues al agujero. Sí, totalmente, lo evitan simplemente y por eso son efectivos en contra de Arizona, los quarterbacks rivales. Yo tengo a los Cardinals con marca de 5-11 este año como pronóstico. Sí, me gusta. Pero espero un año bajito para ellos. Sí, y el año pasado que terminaron 7-9. Sí, creo que sí. Y no sabemos cómo, ¿no? Sí, creo que es el rango. Sí, no, sobre todo por la salida de Bruce Arians y ese staff completo de entrenadores que era de verdad muy bueno. Pasemos ahora a platicar del que es el amplio favorito para llevarse esta división, los Rams de Los Ángeles. Entre sus altas, un offseason sumamente interesante. Adquirieron al receptor Brandon Cooks, a los cornerbacks Marcus Peters, Aqib Talib y Sam Shields, al tackle defensivo Ndamukong con Su. Entre sus bajas nos encontramos la del receptor Sammy Watkins, el defensive end Robert Quinn y Connor Barwin, al linebacker Alec Ogletree y al cornerback Trumaine Johnson. También, así como llegaron nombres muy grandes, también se fueron nombres bastante importantes para los Rams. En el draft iniciaron tarde su draft por tantos cambios para adquirir a Brandon Cooks, a Marcus Peters, entonces iniciaron un poquito tarde. Llega el tackle ofensivo Joseph Noteboom ya hasta el segundo día de las elecciones, el centro Brian Allen, el defensive end John Franklin Myers, el linebacker Micah Kaiser y el linebacker Ogbonia Okoronkwo.
Okoronkwo. Qué buen apellido. Sí, el otro lo practicamos en las previas y me volví a equivocar. Okoronkwo es el nombre oficial. Va a ser una de las defensas más poderosas de toda la NFL, sin lugar a dudas. Pero ojo, hay mucha pólvora, hay personalidades bien complicadas. Hay un head coach que es joven, que viene de un año de éxtasis, de placer, de máximo potencial, en que todo le salió perfecto. Me gusta esa descripción del año de Sean McVay. Sí, o sea, éxtasis y placer. Fue una pachanga, ¿no? O sea, ¿cómo me puede ir de head coach? No, pues que me vaya como a Sean McVay en su primer año y ya, por lo menos ya tienes una buena historia para el resto de tu vida, ¿no? El segundo año es más complicado. El segundo año significa, sobre todo del lado ofensivo, que las defensivas de la NFL te van a estar tratando de descifrar todo lo que estabas haciendo. Jared Goff fue el peor quarterback de hace 2 años. Pareciera que era casi el mejor. Bueno, por lo menos estaba en la ofensiva más poderosa del año anterior. Yo sí espero que haya una ligera regresión en ese sentido, porque las defensivas de la NFL tarde que temprano te descifran los trucos y tienes que irte reinventando o renovando. Me gusta mucho el grupo de receptores, con Brandon Cooks como amenaza profunda, con Cooper Kupp en el slot, con Robert Woods, que también es receptor más en corto, pero puede ampliar un poquito más el campo. Yo creo que Cooper Kupp va a ser el más importante del equipo. Debería de ser. Creo que la química que desarrolló con Jared Goff solamente va a ir aumentando, y sobre todo lo mucho que lo utilizaban a Kupp en la zona roja. Creo que eso va a ser importante. Me gusta la dupla de alas cerradas que tiene el equipo, con Gerald Everett por un lado, que es una especie de clon de Jordan Reed sin las lesiones. Lo han utilizado poco todavía, pero es el mismo coach que utilizó a Jordan Reed en el pasado. Y Tyler Higbee, que es un poco más grande, más corpulento, también buenas manos, pero sobre todo capaz como bloqueador. La línea ofensiva, bueno, pues nos enteramos que su tackle derecho acaba de recibir un contrato, una extensión de contrato. En general la línea ofensiva ha estado cumpliendo, y esto significa que Jared Goff, sin ser un gran mariscal de campo a mi parecer, porque no me parece que tenga cualidades espectaculares o que no haya cumplido con su expectativa de quarterback número 1 global, pues sí tiene todos los argumentos y herramientas para, de una forma estilo Andy Dalton, pues seguir produciendo a un nivel importante. Sí, la ofensiva debe seguir siendo explosiva. Todd Gurley viene de 19 touchdowns. Veo de complicado que se repite esta cifra, porque creo que fueron 13 por tierra, 6 por aire. Del único jugador que no hablé, ya el más importante de todos. No, es un temporadón y es el centro de esa ofensiva, pero sí, sin duda alguna, lo que se mueve también alrededor de Todd Gurley es sumamente importante. Llega Brandon Cooks a suplir a Sammy Watkins, para bien y para mal. Watkins se ha utilizado bastante en esa ofensiva de los Rams para estirar el campo, muchas veces de manera poco efectiva, y yo le he dicho mucho en este podcast, lo trataron de utilizar así en el partido que los dejó eliminados a los Rams el año pasado en contra de los Falcons en la ronda de comodines, y dejó ir 2 pases largos que hubieran sido 14 puntos para los Rams. Entonces Brandon Cooks llega a esta ofensiva mucho más especializado para estirar el campo, y les decía, para bien esa parte, pero para mal, Watkins también era parte de la ofensiva zona roja, de una parte importante de la ofensiva zona roja de los Rams. Brandon Cooks no es ese jugador tan físico para ganarte en las últimas 10 yardas del terreno de juego. Estoy de acuerdo que deben involucrar un poquito más este año a Tyler Higbee, a Gerald Everett. Creo que es incluso un reto que se pudo haber planteado a Sean McVay por lo que hemos visto en training camp y en pretemporada, porque es una ofensiva que funcionó prácticamente sin ala cerrada, ¿no? Funcionó con Todd Gurley, con los receptores, con Watkins, Robert Woods y Cooper Kupp. Pero sí me gustaría ver lo que puede ser esa ofensiva. Todavía si le sumas esta pelea que está teniendo Higbee y Gerald Everett por aportar algo desde la posición de tight end, que como les decía, la temporada pasada fue nula. Hablando del costado defensivo, pólvora. Me parece que es la mejor secundaria de toda la NFL. Pero pólvora. Pero tiene pólvora, porque es Marcus Pierce, Aqib Talib como cornerbacks y LaMarcus Joyner como safety. Y también me parece que es el mejor interior de línea defensiva de toda la NFL, con Aaron Donald, que ya con él ya es como top 5 para iniciar, ¿no? Solo. Namu Gongsu, que eso te hace como top 2, y Michael Rogers, que te hace como top 1, ¿no? Entonces me parece el mejor interior de línea defensiva de toda la NFL. Me parece excelente en equipos especiales este equipo, tanto punter como pateador. El problema que yo le veo a la defensiva son 2 huecos muy grandes. Platiqué del interior de la línea defensiva y me pasé a la secundaria. O sea, los defensive ends, no hay nada en medio, y los linebackers, Dejaron ir a Robert Quinn. Me pareció un poco anticipado, pero tenían que abrir espacio salarial para extender a Gurley, su tackle derecho, tal vez en un futuro Aaron Donald. Y linebacker dejaron ir a Alec Ogletree, que sí estaba jugando ya muy mal y que ahora va a empezar a robar con los Giants de Nueva York. Pero por lo menos era un hombre que te llenara ahí. O sea, actualmente no tienen ni defensive end ni linebacker. Creo que se puede ser
por ahí el talón de Aquiles de esa defensiva tan buena que tienen de secundaria y de línea defensiva en el interior, porque es sumamente importante defensive end y linebacker. Creo que podría ser por ahí la piedra que acompaña a los Rams en el zapato, o que les cueste ya en la ronda divisional, o que les cueste ya en el campeonato de la NFC. Sí, el año pasado diferencial de entregas de balón de los Rams más 7, en diferencial de capturas más 19, diferencial de touchdowns en equipos especiales de más 4, o sea, en todos los números claves estaban presentes. El 10º calendario más difícil del próximo año, pero por talento tendríamos que pensar que lo pueden librar bastante bien. Los Rams me gustan a mí para un 12-4. Okay. Tal vez máximo un 13-3, porque se enfrentan al oeste de la NFC 6 veces y tienen para barrer esa división. A Seattle y Arizona tienen con qué barrerlos totalmente. Tal vez con San Francisco dividir juegos, pero tampoco me sorprenderá que los barrieran también. Entonces un 6-0 para iniciar tu división, ya tienes ahí la mitad del 12-4 por lo menos. Sí, yo creo que el 11 es el número indicado, porque sí me preocupa la pólvora, lo digo así a modo de broma, pero Aqib Talib no era precisamente el líder de los Denver Broncos. A Marcus Peters, que es de los más talentosos de la NFL, no lo dejaron ir porque era un monje que estaba todos los días rezando en misa. Ndamukong Kong Suh, bueno, ha estado muy tranquilito en temporadas recientes, pero ciertamente tiene su historial, hashtag deja de pisarle los talones a los quarterbacks. Y Aaron Donald en estos momentos ni siquiera está entrenando, ya se perdió un juego la temporada anterior y él ha dicho que con su contrato actual no va a jugar, y está viendo cómo le ofrecen tantas extensiones de contrato a jugadores que ni han jugado un snap con el equipo, y que el mejor defensivo de la NFL no tenga lo que viene pidiendo desde hace 2 años. Veo mucha controversia por todos lados y creo que se puede complicar si por ahí los resultados no acompañan en un principio, que la proyección va a acompañar, pero tampoco me sorprendería que de repente los jugadores están peleando en los vestidores, porque es esa clase de personalidades tan complicadas y mercuriales las que rodean a este equipo. Y ahí creo que Wade Phillips, el coordinador defensivo, hay que mencionarlo de nombre, es el que tiene que meter el temple. Se respeta a Sean McVay por su capacidad, pero no por su edad. Sí, a mí lo que me genera tranquilidad, tal vez en este primer año, porque ya el segundo año es cuando normalmente esos vestidores empiezan a mostrar lo que realmente era un problema. Creo que Wade Phillips podría ser quien controla a todos, porque Aqib Talib es muy respetado. Wade Phillips con Aqib Talib, campeón de Super Bowl con los Broncos con él. Marcus Peters va a estar como en la sombra de Aqib Talib y de Wade Phillips, entonces por lo menos me deja tranquilo. Suh, que sí, como dices, se ha calmado recientemente. Creo que Wade Phillips podría ser la figura clave ahí, porque tiene trayectoria, tiene anillo, su papá también, de los genios de la NFL, tiene la edad, sí, no, o sea, creo que Wade Phillips podría ser la figura clave de esa defensiva, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Platiquemos de los San Francisco 49ers, este equipo que ya con expectativas muy altas después del cierre de temporada que tuvieron tan increíble en 2017. Sus principales altas de esta agencia libre fueron la del defensive end Jerry Atachu, el guardia Jonathan Cooper, el corredor Jerick McKinnon, el cornerback Richard Sherman y el centro Weston Richburg. Entre sus bajas nos encontramos la del guardia Zane Beatles, el defensive end Tank Carradine, el linebacker Elvis Zumerville, el corredor Carlos Hyde y el safety Eric Reed. Y en el draft tenemos al tackle ofensivo Mike McGlinchey con su selección de primera ronda, y a partir de la segunda ronda tenemos al receptor Dante Pettis, al linebacker Fred Warner, al safety Tarvarius Moore y al defensive end Kentavious Street. Como les decía, expectativas muy altas para San Francisco después de ese último mes y medio con Jimmy Garoppolo en los controles, que sigue invicto como quarterback titular en la NFL después de un pequeño paso por Nueva Inglaterra, y ya finalmente sus últimos partidos con San Francisco. Garoppolo me parece el quarterback ideal para una franquicia, porque es el tipo de quarterback que hace a los jugadores alrededor de él mejores. Creo que es una de las cuestiones más importantes para medir a los quarterbacks, no solo los touchdowns o anillos de Super Bowl, que es la clásica. Creo que analizar cómo mejora el talento alrededor de un quarterback es una parte muy importante. Creo que el mejor caso es Tom Brady, como a esquineros convertidos en receptor o equipos especiales y demás los puede convertir en buenos jugadores. Lo vimos el año pasado con Marquise Goodwin, que lo convirtió en un jugador de élite en el último mes de temporada en producción, después de que venía de ser un jugador lesionado y que se retiró a la NFL para correr con el equipo nacional de Estados Unidos, con George Kittle, que también lo convirtió en una ala cerrada por lo menos decente, con cierta proyección este año, y que creo que ahora va a aplicar con Trent Taylor, que me gusta como ese slot wide receiver de San Francisco, y con Dante Pettis como esta arma diferente en el ataque de Kyle Shanahan. Sí, hay mucha variedad en esta ofensiva, todavía no un receptor número uno, o sea, hay muchas piezas claves. Creo que el próximo año van a rematar con esa posición. San Francisco -3 en diferencial de touchdowns
Browns el año pasado, menos 13 en diferencial de capturas, menos 26 en diferencial de castigos, menos 1 en touchdowns de equipos especiales. Esto pues obviamente incluyendo todos esos partidos en los que no estaba Jimmy Garoppolo como quarterback titular. Van a tener el 10º calendario más fácil según Warren Sharp, sería la predicción ahí. Su over-under está en 8.5 victorias. Me gusta San Francisco, todavía no para llegar a playoffs, lo voy a decir así tal cual. Creo que la euforia se está pasando demasiado. En algún momento va a perder Jimmy Garoppolo, o sea, sí o sí, no, vamos. ¿No acaba 16-0 este año? Creo que todavía no. Me hubieras dicho, ya posté el 16-0 de San Francisco. A rezar, no hay otra puntualidad de Jimmy Garoppolo, pero vamos viendo, entonces, si hablamos de la escuela de Wade Street, vamos viendo la escuela de Jimmy Garoppolo. Estar 3 años y medio detrás de Tom Brady, que se la sabe de todas, y de Bill Belichick, que ve a saber qué clase de rutinas profesionales para poder consolidar el resto de su carrera, ya emprendió de él. Y después caes con Kyle Shanahan, que es una de las mentes más brillantes también de una escuela muy importante, los Shanahans, que tienen mucho juego terrestre y unas ofensivas en general bastante espectaculares. Tiene, o sea, el aprendizaje que ha tenido Jimmy Garoppolo a lo largo de su carrera me parece ideal. O sea, es el tipo de desarrollo que yo quisiera que todos los quarterbacks novatos realmente tuvieran, ¿no? Un quarterback veterano experimentado en su mejor momento, un head coach fantástico. De repente cambias de equipo y encuentras quizás su contraparte por edad, pero no por capacidad. Sí. Entonces, esa parte me deja muy tranquilo el desarrollo que puede tener Jimmy Garoppolo con la ofensiva. Creo que le van a sacar un juego a los Rams. Me da ese aire. Creo que en casa me gusta la idea de que puedan empezar a hacer ese talón de Aquiles de los Rams en la división, pero la línea ofensiva todavía tiene algunas dudas. Creo que va a ser importante ver cómo se desarrollan en ese primer mes de acción, y a la defensiva pues todavía es un trabajo en proceso. Sí, me intriga muchísimo lo que vaya a hacer con Kyle Shanahan este año Jerick McKinnon, que siempre me ha parecido un talento diferente, un talento que no se encuentra tan fácilmente, y también esa combinación de Matt Breida. En el costado defensivo a mí no me parece nada especial la defensiva. Solomon Thomas, este jugador que ahora es de segundo año, creo que jugó mejor por adentro que por afuera, pero lo necesitan por afuera en ese esquema defensivo de San Francisco. Pero ahí ya está de Forrest Buckner y Arik Armstead, que también son selección de primera ronda de draft anteriores. Entonces por ahí creo que tiene un problema de esquema en la línea defensiva por lo menos. Reuben Foster es un gran linebacker, no es el caso con Malcolm Smith, que va a ser su pareja para iniciar la temporada. Fred Warner es novato, es apenas de primer año. Creo que Richard Sherman va a ser una de las grandes decepciones este año en la NFL. No se ha visto bien en training camps, ¿verdad? No se ha visto nada bien en training camps. Viene de una lesión fuerte como es un tendón de Aquiles. Viene de jugar toda su vida en un solo esquema, que literalmente era una sola cobertura, un solo tipo de zona, lo que le pedían. Lado izquierdo, el que te pongan, con él te quedas. Sí, exacto. Entonces creo que Richard Sherman va a ser una decepción como contratación. Y si esto es lo que le daba esperanza a los aficionados de San Francisco en la secundaria, la contratación de Richard Sherman, esperar que sea el Sherman de 2014, 2013, creo que no va a ser el caso, y se pueden llevar una decepción de la secundaria completa y en general de una defensiva que no me gusta para nada, que no la veo teniendo por lo menos un año de top 15 en la NFL. Reuben Foster, el jugador clave que se mantenga sin problemas, y es de los mejores linebackers de toda la NFL. O sea, fíjense en un juego de San Francisco y el que aparece en todas las jugadas es Reuben Foster. Por talento nunca ha habido problema, en realidad eran los problemas extracancha que casi lo dejan sin carrera. Coincido contigo, la línea de Las Vegas está en 8.5, me parece muy osado todavía 8. Yo tengo un 7-9 por la defensiva, pero sí es por el rumbo, no es por el rumbo de acercarse a 500. Sí, o sea, están en un proceso de reconstrucción, ya encontraron a su quarterback, no tuvieron ni siquiera que entrarle al draft este año para encontrar un mariscal de campo. Ahora se trata de encontrarle las piezas alrededor y seguir armando la idea de juego que quiere Kyle Shanahan. Hablemos entonces para cerrar esta división de los Seahawks de Seattle. Sus altas este offseason fueron las del receptor Jaron Brown, el tight end Ed Dixon, el guardia DJ Fluker, el linebacker Barkevius Mingo y el pateador Sebastian Janikowski. Entre sus bajas, el defensive end Cliff Avril, el defensive end Michael Bennett, ya platicamos, el cornerback Richard Sherman, el safety Cam Chancellor por retiro y el tight end Jimmy Graham, que ahora está con Green Bay. El draft inició con Rashad Penny, este corredor de primera ronda. Siguió después con el defensive end Rasheem Green, el tight end Will Disley, el linebacker Shaquem Griffin y el safety Trey Flowers. Pasaron de ser uno de los mejores rosters de la NFL a ser uno de los peores. Así de sencillo se puede describir el offseason de Seattle, y viendo los nombres que estuvieron perdiendo y los que no alcanzaban a entrar en ese top 5 de bajas y los que vienen con Earl Thomas. Entonces realmente es uno de los mejores rosters a ser uno de los peores rosters de la NFL.
Tiene a Doug Baldwin como receptor principal, que tiene problemas de rodilla desde el training camp, lo cual no es nada bueno. Jaron Brown como segundo receptor no va a ser Tyler Lockett. El problema de Tyler Lockett yo lo veo como una opción larga, una opción de pase pantalla, y por eso me deja incómodo, más bien como un receptor especial a considerarlo realmente un receptor número 2. Jaron Brown era de equipos especiales. De repente le lanzaban el pase profundo, pero sí, o sea, si Jaron Brown es nuestro redentor. Trajeron a Brandon Marshall, se quedaron sin Jimmy Graham y sin Luke Wilson. Si Brandon Marshall es tu redentor. Sí, esa ofensiva en armas está perdida para Russell Wilson. Pobre Russell Wilson una vez más. Según esto, se ha visto decente en training camps Brandon Marshall. Quizás nos dé una temporadita más. Por lo menos creo que Schottenheimer, el coordinador ofensivo que llega, que a mí no me gusta, lo estaba tratando de presumir. Entonces, si lo están tratando de presumir, significa que no lo van a cortar. Y si no lo van a cortar, significa que creen que les puede dar algo esta temporada. Mi lógica. La línea ofensiva me parece que pasa de ser la 32 de la NFL a ser como la 30. ¿La 33? Por el simple hecho de que ya está Tom Cable, que era el coach de línea ofensiva, que es fatal. Sí, o sea, suma mediante resta. Sí. O sea, es fatal, y le crearon en Seattle su proyecto de convertir jugadores que no eran linieros ofensivos en linieros ofensivos. Tomaron líneas ofensivos y tampoco los pudo desarrollar. Entonces creo que por lo menos sin Tom Cable en la ecuación de la línea ofensiva debe mejorar por lo menos un poco. Y sí gastaban selecciones altas, que no le cuenten el cuento. Sí, con Justin Britt, con Jermaine Ifedi. Tiene ahí un guardia que va a ser titular este año también de segunda ronda. O sea, sí le invirtieron tampoco, no le invirtieron ni tampoco. Entonces por lo menos debe mejorar un poco y debe abrir cierto espacio al juego por tierra, que creo que va a ser el importante este año en Seattle, el que pueda mover por lo menos constantemente el balón en esta combinación de Chris Carson y de Rashad Penny, el novato. Sí, Dwayne Brown, lo importante de haberlo extendido, renovado, por lo menos el lado izquierdo, el lado ciego de Russell Wilson ya va a poder estar un poquito más consolidado. Es una base, es un pilar sobre el cual se puede crecer todo lo demás. El juego terrestre, pues Chris Carson y Rashad Penny, buen talento Penny. Chris Carson sorprendió el año pasado. No hay necesidad de gastar en un corredor y con tantas necesidades en el roster, gastar en un corredor en verdad es gigantesco, y los que entendieron la alusión, pues bueno, ya felicidades. Significa que están bien enterados de la NFL. Los que no, pues bueno, investiguenle quién fue la selección número 2 global en el draft. Pero sobre todo el costado defensivo, Chuy y yo, están los hermanos Griffin, o sea, el safety, sí. Está el linebacker, que creo que van a ser jugadores de impacto. Al frente, pues ¿quién nos queda? A mí me parecen nada más 3 jugadores especiales en esa defensiva. Frank Clark, el defensive end, que lleva temporadas de 10 capturas o más consecutivas, con todo y que jugaba detrás de Cliff Averill y jugaba detrás de Michael Bennett. Sí. Entonces, a pesar de eso, con muy pocos snaps, Frank Clark siempre destacaba en esa defensiva. La dupla de linebackers Bobby Wagner y KJ Wright. Sobre todo Wagner. Sí, esos dos son de los mejores linebackers de la NFL. Y solamente esos 3 titulares me parecen especiales de los 11 que tiene Seattle este año. Hay un defensive end más que llegó de Miami el año pasado, que está lastimado. Dion Jordan. En duda para el inicio de la temporada. Creo que jugó bien el año pasado. Jugó decente, es un talento con pedigrí de primera ronda, pero hay que ver porque nunca realmente fue esa primera ronda. Entonces sería el teórico suplente de Bennett. Sí, se puede desarrollar. Ahí les va hablando justamente esta defensiva antes de que piensen que es exagerado decir que nada más 3 de los 11 son realmente destacados. Esos son los nombres que les puedo asegurar no han escuchado ni uno solo. Y son solamente defensivos titulares en Seattle este año. Brandon Jackson, Jarran Reed, Nasir Jones, Brad McDougall, Tedrick Thompson, Justin Coleman. Pues gracias. Titulares este año en Seattle. Legión del Hum. Exactamente, Legión del Hume. Y tiene pinta para ser de las 5 peores defensivas de la NFL. Sí, se ve como la defensiva de los Indianapolis Colts. Sí, o sea, es fatal esta defensiva. Hablando de pronósticos, porque es un equipo muy difícil de pronosticar, porque a mí me gusta muchísimo Russell Wilson, me gusta muy poco el talento en general en el roster. Me cuesta creer que Russell Wilson va a estar involucrado en un equipo que termine 4-12 o 2-14, no sé. Por lo cual le veo a estos Seahawks pinta un 5-11 o 6-10. Más en cuenta que el talento de Russell Wilson es realmente especial y que hace muchísimo con muy poco. Sí, y lo ha hecho toda su carrera. Sí. Yo me iría más por el 6-10, dándole mucho beneficio de la duda al quarterback en realidad. Y creo que se podría convertir en el último año de Pete Carroll como head coach,
Tal vez podría ser incluso que hasta él se haga un lado. Sí, lo veo muy desangelado al equipo. Creo que vivieron de un draft fenomenal y el resto de los años les fue bastante flojito. No creo, los problemas que todo jugador que iba saliendo de Seattle despotricaba contra el equipo, eran roñosos para las renegociaciones de contratos. Cam Chancellor se peleó, Earl Thomas se peleó, Richard Sherman se peleó. Aún así, a mí me gustaría que se quedara la gerencia con el Schneider, que viene de este esquema de Green Bay. Tal vez sí que se haga un lado Pete Carroll después de este año, pero sí la gerencia tiene que quedar porque era un roster excelente. Sí. Creo que no era solamente un draft. Bueno, draft y medio. Y nos podemos meter a ver los nombres y vas a ver que realmente vivieron de un draft y un quarterback que les llegó. Es un draft impresionante. No, Russell Wilson no les llegó. Tomaron a Russell Wilson en la tercera ronda cuando nadie se animó a hacerlo. Pues tomaron a Tom Brady en la sexta ronda cuando nadie se animó a hacerlo. No, por eso en Inglaterra es el draft del 99 o del 2000. Tenemos que... ese es un buen episodio, meternos a los drafts de los Seahawks y ver realmente cuál fue el impacto. Y de pasada podemos meternos con los Denver Broncos, que John Elway... ¿Cómo crearon esa dinastía? Sí, que John Elway no es nada especial, estaba viendo... Dios mío, ¿qué? No, John Elway como GM no se destaca en el draft ni en muchos otros aspectos. Eso es todo entonces por este episodio del oeste de la NFC. Esta previa de los 4 equipos. Ya están cubiertas las 8 divisiones de la NFL, 4 americana, 4 nacional. Así que si no han escuchado las anteriores, pueden irse a los episodios anteriores, a los videos anteriores en el caso del canal de YouTube, y disfrutarlo antes de que inicie la temporada para que estén filosos y preparados para el kickoff. Así es, para que puedan sorprender en todas sus reuniones con sus predicciones NFL. Sean los chicos cools de la cuadra. Rudy, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Al contrario, Chuy, por la invitación. Edgar Gallardo en los controles operativos, nuevamente muchísimas gracias. Yo soy Jesús Sánchez, un placer tenernos aquí nuevamente en Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.